Estamos a 5 días del proceso electoral, de estas elecciones que se van a llevar a cabo este próximo domingo, elecciones presidenciales y elecciones congresuales. Miren, señores, escuché al expresidente de la República, Danilo Medina, decir una frase. Se captó un audio de una actividad interna que tuvo el expresidente de la República con dirigentes y militantes del Partido de la Liberación Dominicana, y ahí, bueno, decía algo que no sé si fue proceso.com.do o si fue 7 días, que habló sobre eso, sobre lo que dijo Danilo Medina respecto a que el PLD en esta contienda electoral debe quedar en primer lugar o en segundo lugar, sí o sí, porque el que quede en tercer lugar estará cavando su propia tumba, estará rumbo al derrotero, estará rumbo a la extinción, el partido que quede en tercer lugar. Miren, pienso que es algo muy arriesgado lo que ha revelado Danilo Medina. Danilo Medina, que de cierta forma se le ha visto como un estratega político, ¿no? Y es como uno lo ha conocido y lo ha visto en el aspecto político, electoral. Pero cuando tú haces aseveraciones tan estrictas, tan ácidas de esa forma, entonces, ¿qué pasaría si el PLD queda en tercer lugar? ¿Qué pasaría? Esta frase entonces que de Danilo Medina se las van a sacar luego de este proceso electoral. ¿O es que el expresidente de la República está tan seguro de que va a quedar en segundo lugar el Partido de la Liberación Dominicana o en primer lugar, como diría él? Vimos que las elecciones de mayo, de la de febrero, nos dimos cuenta que en las municipales las encuestas daban a la Fuerza del Pueblo, a Leonel Fernández, en segundo lugar, pero el PLD quedó en segundo lugar en esa contienda electoral. Yo hice un análisis aquí sobre la encuesta de ACD Media, donde veíamos que cuando se medían los partidos políticos, la Fuerza del Pueblo y el PLD estaban cabeza con cabeza, un empate técnico prácticamente, pero cuando se medían por candidatos salía que Abel Martínez bajaba significativamente y Leonel Fernández aumentaba. Y yo decía, bueno, pareciera que la gente del PLD es del PLD, simpatiza por el PLD, pero a la hora de ejercer su voto lo hará por Leonel Fernández. Eso es respecto a la encuesta nuestra de ACD Media, la que estuve hablando en el día de ayer. Vi a Navarro haciendo como una rueda de prensa diciendo que hay más de 80,000 personas entrenados para defender el voto. Eso es bueno. Eso es bueno. Pienso que cada candidato, cada partido tiene que defender su voto, sobre todo cuando sabemos cómo es que se ganan los procesos electorales y cómo se pierden aquí, que muchas veces usted tiene los votos, pero se pierden ahí en la mesa. Que le compran un delegado, o sea, todo depende de que esos 80,000 personas, o son 85,000, tengan fidelidad al partido. Yo creo que ahí, más que el entrenamiento, es la fidelidad real de poder defender el voto. Alguna gente dice, bueno, pero esto es violencia. No, porque tú defender el voto no es tú ir a pelear, ni a bajarte con nadie, ni a hacer eso, no. Sino tú estar ojo pelado sobre lo que esté pasando ahí. Y que si tú sacaste un voto, te cuenten tu voto. Si sacaste 5, te cuenten los 5. O sea, que eso es bueno. Eso es bueno. Ojalá que eso no se salga de control. Pero ese fue el anuncio que hizo Navarro en el día de ayer respecto a eso. Yo recuerdo que una vez Margarita Cedeño habló de que la gente del comité político, Kelvin, eran generales sin tropa. Y miren, señores, yo pienso a creerlo así. Yo pienso que los miembros del comité político, la mayoría de ellos, no todos, son generales sin tropa. O son generales que no han querido ir al campo de acción. Cuando existe la guerra, cuando está la pelea, cuando está la batalla, los mejores hombres se lanzan al terreno, pero sobre todo aquellos que tienen experiencia.
Y yo no he visto a estos principales líderes, por ejemplo, o miembros del comité político emblemático del Partido de la Liberación Dominicana, que estén en las calles. Yo no he visto un Francisco Javier, por ejemplo, Amarante Baret, para mencionar algunos, para no mencionarlo a todos. Y he visto que a Danilo Medina lo han dejado solo. El único general que está en las calles es Danilo Medina. Entonces, ¿cómo puede un partido construir un buen desempeño ante un proceso electoral cuando realmente sus generales están sentados? Yo no he visto incluso a la que dijo la frase, que es a Margarita Cedeño. Yo no la he visto en las calles. Yo no he visto a Alejandrina. Entonces, ¿cuál es el sentimiento que esa gente puede manifestar o que esa gente puede inducirle a los que simpatizan por el Partido de la Liberación Dominicana? Solo está Danilo en la calle. Observen el panorama. Pareciera que Danilo Medina se está echando el partido encima. Y lógicamente está Abel Martínez, que es el candidato. Pero tú observas a Abel Martínez como que todavía no le ve la categoría de general. Está en ascenso. Está en ascenso. Pero cuando tú tienes ahí a estos líderes emblemáticos del Partido de la Liberación Dominicana, que lo que están es sentados observando el panorama desde su casa, desde la comodidad de su casa, me llama preocupación. Y ahí hago una comparación entre el PLD y el PRM. Cuando en el PRD, recuerdo, que decidieron un grupo de personas formar un partido político nuevo e irse del PRD, se fueron. Pero ¿saben qué? Demostraron que eran generales con tropas. Porque desinflaron el PRD y construyeron una nueva propuesta partidaria llamada PRM. Y ese partido político en poco tiempo logró su ascenso al poder. No es posible que al día de hoy el Partido de la Liberación Dominicana esté inmerso en una contienda electoral y los principales dirigentes del comité político, de ese emblemático comité político, porque de cierta forma se han metido una cuanta gente ahí que no tienen, ¿verdad? Pero los emblemáticos, los de la vieja guardia, no lo he visto. Yo no lo veo en campaña. Y cuando un partido político tiene aspiración de ganar o tiene vocación de poder y de que va a tener un buen desempeño en los procesos electorales, ¿qué hacen? Le asignan funciones y no lo recordábamos. Que le asignan, por ejemplo, bueno, Francisco Javier va para tal provincia, el otro va para tal zona. ¿Se le asignan? ¿O es que no quieren participar? ¿O es que no quieren que la derrota que van a tener se le pegue a ellos? Entonces, ¿cuál es el desempeño que va a tener el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Con Abel Martínez y Danilo Medina en la calle solamente? No, así no se ganan los procesos electorales. Un partido político no es de uno, no es de dos. Un partido político es de un grupo de personas con la misma idea de pensamiento, que comparten la misma ideología, la misma temática. Entonces tienen que ponerse de acuerdo, tienen que accionar y activarse. No es posible que un partido político que duró 16 años en el poder, al día de hoy, dos gentes simplemente lo están cargando en sus hombros. El candidato presidencial y el presidente del partido. Simplemente. ¿Dónde están los demás? O sea, ¿qué está pasando que nosotros no conocemos? ¿Qué está pasando dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Entonces, por eso digo que es un tanto extremista lo que ha dicho Danilo Medina. Ha puesto el partido en jaque, de cierta forma. O primero o segundo, o sí. Porque si no ocupamos ninguna de esas posiciones, entonces el partido estaría corriendo el riesgo de extinguirse en un tercer lugar. Vamos a ver también si las encuestas aciertan. Vamos a ver eso. He visto en la región, por ejemplo, como en Guatemala recientemente, el que las encuestas daban en primer lugar quedó en primer lugar. Ahora, lo que las encuestas daban en segundo lugar no quedaron en segundo lugar.
el que la encuesta daban en un cuarto lugar quedó en segundo lugar. Vamos a ver si en la República Dominicana pasará lo mismo. Y las encuestas tienen que cuidarse de eso, porque no es simplemente usted acertar en el primer lugar. No es simplemente acertar en el primer lugar, también tiene que mínimamente acertar en los demás, acertar. Es lo que entiendo. Entonces, la situación está complicada. Está complicada. Yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana tiene un gran reto en este proceso electoral. Y pienso también que es así como dice Danilo Medina. No en el sí o sí, pero entiendo que si el PLD queda con los números que le están dando las encuestas al día de hoy por debajo de Leonel Fernández, por debajo de la Fuerza del Pueblo, un partido de recién creación con un único liderazgo, entonces estaría cavando su propia tumba. Ahora, si el PLD queda en segundo lugar, esa es una opción clara para el año 2028, sin lugar a dudas. Es una opción real para el año 2028. Porque estaría demostrando al electorado, Kelvin, de que es un partido duro de matar. El PLD le han hecho de todo, desde el punto de que se construyó un partido político de los militantes del PLD. Porque ¿de dónde vino la fuerza del pueblo? La fuerza del pueblo surge del PLD. Ahí tenemos el PLD. Ahí tenemos la fuerza del pueblo, que se llevó medio partido. ¿Y qué ha hecho el gobierno? ¿Cuántos dirigentes nos ha llevado? Se ha llevado una cantidad exorbitante de dirigentes. Y me dicen a mí que todavía en esta semana se van a seguir juramentando más. En el Partido Revolucionario Moderno. Que eso no es malo. Eso no es malo. ¿Por qué? Porque ¿qué es la política? Es la lucha por el poder. Y usted tiene que hacer lo humanamente posible para obtener el poder. O para mantener el poder. Dice Bengochea que el asesor del presidente que la oposición no gana elecciones, el gobierno la pierde. Si usted está en el gobierno, no puede hacer lujo de perder una contienda electoral. Tiene que ganarla. Entonces es un tanto retador lo que ha dicho el expresidente de la República, Danilo Medina. Ya estamos a 5 días de este proceso electoral. Pienso, de verdad, Kelvin, que si el PLD queda en segundo lugar, es digno de estudio. Creo que hay que hacer, tengo que meterme en otra maestría para entonces hacer una tesis sobre eso. Que dé una tesis sobre cómo un partido político que pare un partido y lo sedacean por otro lado en una contienda electoral con un candidato que no es el mejor, puede quedar en segundo lugar en una contienda electoral. Es digno de análisis. Ahora, vuelvo y repito, ¿por qué solo está Danilo Medina y Abel Martínez en las calles? ¿Dónde está Francisco Javier? ¿Dónde está Margarita? ¿Dónde está Fadul? Monchi, ¿dónde tú estás, Monchi? Pero no te veo. Y otros más, Amarante Barret y otros más que puedo mencionar. No voy a mencionar los últimos que se agregaron, por ejemplo, al comité político, sino quiero mencionar a los de la vieja guardia, Alejandrina, entre muchos más. Un partido político no es de una persona, ni de dos, es de un grupo. Y tienen que actuar así. Porque es la única forma que usted puede mandar una señal. Y es una pena, y sería una pena que el PLD, supuestamente con varios liderazgos ahí dentro, se dejen ganar la batalla de la fuerza del pueblo. Un partido con un único liderazgo. Es una pena que un partido del sistema que duró 16 años en el poder, 20 gobernando, 16 de forma ininterrumpida, 20 en total, lo dejen sucumbir porque sus generales están sentados.